Buenas noches, saludos cariñosos para todos. Es un gusto, un gran gusto estar con ustedes después de tantas semanas que no nos veíamos nuevamente para realizar nuestro estudio en esta noche. ¿Cómo la han pasado? Espero que bien, espero que estén en buena salud y disfrutando de muchas bendiciones, porque Dios tiene para sus hijos muchas bendiciones. Por aquí estamos todavía con un poco de gripe. Nora, bienvenida. Eres la primera. Que Dios te bendiga. Todavía estamos por aquí con un poquito de gripe. Les decía, nos agarró. Arelis, bienvenida Arelis, Dios te guarde. Nos agarró ese flu que anda por ahí, que según las estadísticas, en los últimos 13 años de la historia de aquí de los Estados Unidos, Lili, bienvenida, Dios te bendiga, Cristina también. Los últimos 13 años de la historia de los Estados Unidos y de los flus y de todas las gripes y todas las cosas, no se había presentado una epidemia tan grande. No, el COVID es una cosa, este es una influenza. Así que nosotros, a pesar de estar vacunados y todo, nos enfermamos y nos hemos ido enfermando uno tras otro. Todos los que estuvimos juntos nos ha ido dando también el clima y ustedes saben, todas las cositas que uno hace fuera de lo que uno acostumbra a hacer regularmente cuando uno cambia un poco su rutina. María, qué bueno que estás aquí en esta noche. Cuando uno cambia su rutina y se acuesta tarde y come diferente y hace todas esas cositas que pues el cuerpo se resiente, sobre todo a cierta edad, pasan estas cosas. Pero gracias a Dios estamos poco a poco. Damaris, bienvenida. Aquí te recibimos con mucho cariño. Y esperamos que pronto podamos estar completamente bien. Le hemos pedido al Señor que esta noche yo pueda hablar bien porque tengo una tos que cuando me agarra no me quiere soltar. Así que a ver si hablo rapidito para que no me vaya a dar una crisis de tos. Y por si acaso, aquí está la pastillita para refrescar la garganta, así que me van a perdonar que les hable con una pastillita de estas en la boca, pero prefiero sentir eso así para que no me vaya a dar el acceso de tos. Por aquí también está la miel con limón y ya tomé ajo y ya qué sé yo, todas esas cosas que jengibre, todo lo que es para quedarse libre de este resfriado. Vamos a ver cómo funciona, en el nombre de Dios, ¿verdad? Les decía, estamos bien contentos de estar con ustedes. Arelia, bienvenida. El técnico ya les saludó por allí, ya lo ven. Él también ha estado muy resfriado. Le han estado haciendo algunos exámenes médicos. Todas las cosas hasta ahora caminan bien. Eso esperamos. Y normalmente, pues... hemos estado aquí en casita después que regresamos de Maryland. Saben que nos fuimos para allá a ayudar a nuestro hijo mayor en su mudanza, en su nueva casita. Allá estuvimos con él para la celebración de Acción de Gracia y para compartir con él un poco, porque con él y la nieta, para que no estuvieran tan solitos en la celebración de estos días que siempre como familia los pasamos siempre todos juntos, ¿verdad? Y ahora que nos faltaba un miembro de la familia, pues le extrañábamos mucho. A ver, por aquí saludo a Orfa, que está con nosotros también. Dios te bendiga, querida. Regresamos de allá, de Maryland, con el resfriado ya en camino. Y así hemos estado, entre una cosa y otra, descansando. Por eso no habíamos vuelto a grabar, porque estábamos con muchos problemas de la garganta, un poco de quebranto en el cuerpo.
Y hoy fue un día maravilloso, porque hoy salió el sol. Después de muchos días que no veíamos el sol y aquí encerraditos en la casa, hoy finalmente amaneció el sol, un día precioso, bien brillante, y aprovechamos de salir, limpiamos un poco el jardín enfrente y agarramos ese solecito temprano en la mañana. Creo que nos hizo mucho bien. Pero por supuesto ya después de las 3 de la tarde empezó a enfriar y empezó a enfriar la tarde y ahora pues ya está más frío, por eso estoy tan empacadita, porque no quiero que el frío nos haga daño. Por lo demás esperamos estar aquí para finalizar el año, aquí en la casa. El hijo viene, Iván viene con Ivonne. Enrique vive aquí y Juan Javier pues no sabemos cuáles serán los planes porque el pobre siempre está muy acosado de cirugías y de actividad en los hospitales, así que tal vez no sea tan factible que él pueda venir, pero celebraremos a la distancia su cumpleaños porque él cumple el 25 de diciembre. Ese fue el regalito que el niño Dios nos trajo. Así que, aunque no esté con nosotros, pero siempre celebramos y damos gracias a Dios por él. Si puede estar aquí y nos acompaña, alabado sea Dios, él y Gaby y los muchachos. Pero entendemos también que su profesión es muy demandante y no siempre se les hace posible. Y parece que él es tan bueno que la mayoría de sus colegas lo dejan a él atendiendo las emergencias y se van a celebrar con su familia y al pobre le toca quedarse. O por lo menos lo hace con mucho cariño. Bien, ¿qué más les decimos? Bueno, hoy vamos a tener el último estudio de mujeres poco conocidas de la Biblia. No porque no haya más mujeres para estudiar, sino porque pues llegan los días de las festividades de fin de año, todas las actividades que como familia se celebran. Y nosotros pues sabemos que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí vamos a llegar este año. Yo espero que hayan disfrutado de la misma manera como nosotros dos acá disfrutamos cada lunes para presentar el tema y estar en la compañía de ustedes. Y esperamos que para el año próximo, si Dios nos da vida y salud, podamos tener algún tipo de programación que también contribuya con nuestro crecimiento espiritual y también con nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Porque ustedes saben que muchas veces oímos los sermones, oímos los nombres, oímos las historias bíblicas y no nos acordamos de nada o no sabemos qué es lo que hay detrás de todo eso. Pero con este estudio usted puede volver y puede mirarlo. Gloria, bienvenida, Dios te bendiga, saludos a Mario. Espero que la estén pasando bien. Y bueno, entonces, sin más preámbulo que les digo, vamos a terminar esta noche con una historia interesante. La última historia que les compartí, la última personaje de la Biblia que estudiamos, fue la tsunamita que cuidó del rey David cuando él estaba bien viejito, ¿verdad? Y que esta chica nunca se imaginó la trayectoria que su vida iba a seguir cuidando un viejito. Y no se casó nunca y no tuvo familia, a lo menos la Biblia no dice nada de eso, sino que estuvo siempre con David cuidándolo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una joven que no conocemos su nombre, conocemos el nombre de su papá, pero una joven que no por decisión propia se quedó soltera para toda la vida. Vamos a ver quién fue esta que no tuvo el privilegio de casarse, por qué razón no se casó y qué hay en la historia de esta joven conocida como la hija de Jefté. Vamos a orar para comenzar el estudio. Dios y Padre nuestro, nos ponemos en tus manos al abrir tu palabra, esperando, Señor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos comprender la lección que está involucrada en esta historia. Sabemos, Padre, que todo lo que hay en el libro sagrado es para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, pues, a entender las lecciones y ayúdanos también a compartirlas con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, esta chica de la que vamos a estudiar en esta noche es conocida como la hija de Jefté. No sabemos su nombre, ese es el nombre de su papá, y no sabemos muchas cosas de ella, pero lo que la Biblia nos revela nos da una idea de lo que podría ser la personalidad y la forma de ser de esta joven. Muy joven, quizás en sus 18 o 20 años aproximadamente, porque era la edad en la que la mayoría de las muchachas se casaban en aquel entonces. ¿Y qué fue lo que pasó con ella? Yo quiero invitarte para que vengas con tu Biblia y me acompañes en el libro de Jueces, Jueces capítulo 11. En Jueces capítulo 11 encontramos la historia de esta chica y todo lo que tiene que ver con ella, su papá y su entorno y todas las situaciones que circundaron el caso de la hija de Jefté. Comenzamos en el versículo 1 del capítulo 11 leyendo que Jefté el Galaadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Así que por aquí ya vamos sabiendo quién era el papá de esta muchacha. Era hijo de Galaad. Galaad en la Biblia no solamente es el nombre de una región, sino que también era el nombre de algunas personas. Y en este caso, el padre de Jefté se llamaba Galaad. Así que al hablar de Galaad, estamos hablando de la zona y también del padre. Porque dice que él era el Galaadita. Muy bien. Este señor tuvo a Jefté con una prostituta. Práctica que era muy común en aquellos tiempos. Pero este señor también tuvo hijos, dice en el versículo 2, con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. ¿Qué pasó aquí? Este muchachito nació de una relación de concubinato tal vez con esta prostituta, pero el papá quiso que el muchacho, que era su primer hijo, formara parte de su familia, fuera reconocido como su hijo, de manera que se lo lleva a vivir con él junto con su esposa, y los hijos que le nacieron se criaron junto con él. Pero ¿qué pasó? Lo que sucede en muchas familias, que los hermanos, o sea, los hijos que Jefté tuvo con su esposa legítima, llegó un momento en que ya no quisieron más a Jefté y lo sacaron del núcleo familiar, de la tribu a la que él pertenecía. Lo sacaron. ¿Por qué razón? Bueno, porque posiblemente estaban preocupados de tener que compartir la herencia y todo lo que le iba a pertenecer a su padre el día que muriera con este muchacho que era hijo simplemente de papá, por el lado del papá. Así que lo tomaron y lo desecharon y lo sacaron. Y le dijeron, no tendrás, la final del versículo 2, no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Esta situación que se presentó con Jefté se sigue presentando hoy en algunas de esas situaciones en las que un hombre o una mujer tiene un hijo con otro cónyuge fuera de una relación matrimonial. Y cuando se trata de incorporar ese hijo o esa hija al núcleo familiar primario, pues al principio a veces hay un poco de resistencia, pero llega un momento en que se crea una separación, porque ustedes saben que cuando hay dinerito de por medio, cuando hay herencia, pues es muy común que se piense, no, pues esos hijos de mi papá o esos hijos de mi mamá, esos que se vayan para otro lado, nosotros no vamos a compartir con ellos. Y siempre estos asuntos de las herencias traen resquemores y traen ofensas y situaciones difíciles. Así que, bueno, Jefté dice el versículo 3,
huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. El pobre muchacho, al sentirse rechazado, despreciado, pues como todo, ¿verdad? Reacciona de una manera equivocada, se relaciona con jóvenes que no tenían los valores que debieron haber tenido para comportarse bien y empezaron a hacer cosas que no eran muy buenas. Pero bueno, dice el versículo 4, que después de algún tiempo los amonitas hicieron guerra contra Israel y los ancianos de Galaad se fueron a buscar, ¿saben a quién? A Jefté. Se fueron allá a la tierra donde él estaba y le dijeron, mira, vente con nosotros, ven, ayúdanos, sé nuestro líder, sé nuestro capitán y ayúdanos en la pelea, en la guerra contra los amonitas. Y Jefté le dice, pero venga acá, ustedes a mí me votaron, ustedes no querían saber de mí, ¿cómo es que ahora vienen a buscarme para que yo les ayude, para que yo pelee? Porque Jefté era muy valiente, era un buen guerrero, tenía ese dominio de poder pelear bien, ¿no? Y entonces le dijo, no, pues yo no tengo por qué irme con ustedes, ustedes me odiaron, ustedes me echaron de la casa de mi padre y ahora vienen a buscarme. Pero estos trataron de, de buscar la manera de convencerlo y todo eso, ¿no? Y le dijeron, bueno, pero ven, ayúdanos y vamos a hacer como tú digas. Y ustedes pueden leer toda la historia allí, en el capítulo 11, y encontrarán detalles muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como el caudillo y jefe. Y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces cogió Jefté y envió unos mensajeros al rey de los amonitas y le dice, ven acá, vete, vayan y hablen con el rey de los amonitas y pregúntenle qué es lo que tú tienes conmigo, qué es lo que te pasa con el pueblo, ¿no? Lo encontramos allí en el versículo 3. Y entonces el rey de los amonitas empieza a decirle, no, que esta tierra, cuando ustedes salieron de Egipto, esta porción de tierra que le pertenecía a los israelitas y que los amonitas se la habían quitado, nosotros queremos recuperarla, no vamos a permitir que sigan los israelitas allí. Y se formó una situación bien difícil por ese pedazo de tierra, por esa porción. Y por eso entonces Jefté se dio cuenta de que, bueno, los amonitas están decididos a pelear contra nosotros. Y déjenme decirle que cuando usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta que Jefté fue muy diplomático. Él trató siempre de resolver el asunto, como decimos nosotros, por las buenas. Sin la necesidad de ir a la violencia, a la guerra, ni nada. Pero estos amonitas no eran fáciles y eran muy exigentes. Entonces llegó un momento en que Jefté se dio cuenta que con mucha cortesía y con mucho buen trato no iba a sacar nada de ellos. Y en el versículo 23 le habla Jefté y le dice, vamos a leer desde el 21. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así fue como Israel tuvo posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde Armón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Todo eso le pertenecía al Israel. Pero en todas estas guerras y cada vez que Israel era infiel, los otros, los amonitas, los moabitas, todos esos los atacaban y les quitaban lo que Dios le había dado a ellos. Por eso en el versículo 23 le dice Jefté al rey, el Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no las vas a quitar?
¿Acaso no consideras tú lo que tu Dios Quemos te da? Fíjate que aquí Jefté hace un enfrentamiento entre el Dios de los amorreos y el Dios de Israel, ¿no? La diferencia entre ellos dos, dice, ¿acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó con ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y a Aroer con sus poblados y todas las ciudades de la ribera. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? En otras palabras, ¿por qué vienes ahora a quitarnos esto a nosotros, que ya Dios nos los dio, ¿verdad? Entonces en el versículo 27 le dice, yo no te he hecho ningún mal. Tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. La situación era difícil. Era una situación peligrosa. Por más que Jefté trató de hacerlo por las buenas y de evitar el conflicto, era muy difícil, porque los amonitas, el rey de los amonitas, estaba decidido a ir en guerra contra ellos. Y ustedes a la altura de esto que yo les vengo hablando, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y la hija? ¿Dónde está la hija? ¿Qué pasa con la muchachita? Pues ya vamos a ver qué fue lo que pasó con la muchachita. Si usted no lo había oído antes, lo va a escuchar ahora seguidamente. ¿Sabes qué hizo Jefté? Jefté se fue por todos los poblados, las tribus, los grupos que habían de israelitas y empezó a reclutar soldados. Él no quería la guerra, pero se dio cuenta que no había otra manera de resolver el conflicto sino por la guerra. Entonces dice en el versículo 29, entonces Jefté, y aquí hay una cosita interesante, poseído por el Espíritu del Señor. En otras palabras, lo que Jefté estaba haciendo en este momento para resolver el conflicto, el Espíritu del Señor lo estaba impresionando y lo estaba guiando. Recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Está en pleno rigor de la batalla. Está en una situación de gran crisis y conflicto. Y en medio de eso le hace un juramento solemne al Señor. ¿Cuál fue el juramento? Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva del combate de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Fíjate qué cosa tan interesante. Este hombre está bajo una presión tremenda. Ha tratado de evitar el conflicto, ha tratado de evitar la guerra, pero ya se da cuenta que no puede otra cosa más. Ok, bueno, vamos para encima, como dirían en mi pueblo. Pero en medio de eso, movido por las emociones que tenía que haber estado experimentando, por la presión tan grande, él le promete al Señor y le hace un juramento: Señor, si yo gano esto contra los amonitas, primera persona, lo primero que salga por la puerta de mi casa para recibirme, yo te lo voy a ofrecer. Dice la palabrita en holocausto. Y esa palabrita en holocausto trae un poquito de conflicto en las interpretaciones, porque no se nos olvide que Jefté
vivía en medio de una cultura donde el sacrificio de los hijos, de animales y de todo se daba a los dioses. En otras palabras, él ofrece algo en sacrificio porque es algo así como la ofrenda que te puedo dar en reconocimiento a lo que tú me vas a dar de la victoria. Bueno, él dice eso. Lo primero que salga por la puerta de mi casa, yo te lo voy a consagrar y te lo voy a dar. Versículo 32. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Alabado sea Dios, porque así es Dios, ¿no es cierto? Jefté busca la ayuda de Dios y Dios le da la ayuda y le da la victoria. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramín. La derrota fue muy grande, así que los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Bueno, el hombre salió para pelear, pidió la ayuda divina, la protección divina, Dios se la dio y venció. Se va para su casa ahora. Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era, subráyalo en tu Biblia, hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Imagínate el cuadro. ¿Qué es lo que pasa cuando papá está afuera y va a llegar? Pues todo está en expectativa. Ya viene mi papá, ya va a llegar, vamos a recibirlo. Si viene manejando, ya están asomándose los muchachos por la ventana. Ahí viene, ya llegó papá, y salen en bandada a recibirlo, ¿verdad? Porque eso es lo normal si tienen varios días de no verlo. Ahora, imagínate que tú estás allá viviendo ahí en Israel, entre el pueblo, con el grupo donde vivía Jefté, en Mizpah. Tiene una sola hija y sabe que su papá está en la guerra y está pensando, ojalá que a mi papá le esté yendo bien, que no pase nada, porque bueno, se mataban cientos y miles en todas esas luchas y esas batallas, como no iba a sucederle algo así a su papá, las probabilidades eran muy altas. Cuando ella siente que su papá viene, sale despavorida a recibirlo y sale bailando y cantando y brincando porque es su única hija. Llega papá, llegó vivo. No sabe ella todavía que él ha vencido, pero a lo menos se imagina que si ya mi papá vino y está vivo es porque salieron victoriosos, ¿verdad? No estamos hablando de una niña de 5 o 6 años, posiblemente, como te dije al principio, estaba entre sus 18, 20, 21 años, que era la edad de las muchachas casaderas en Israel en aquel tiempo. ¿Cómo visualizamos a esta muchacha? Bueno, tenía que haber sido una muchacha muy alegre, porque sale brincoteando, bailoteando, con unos panderetas, cantando y brincando y celebrando que llegó papá. No me da la idea de una muchacha tímida, calladita. No, tiene que haber sido bien extrovertida, a lo mejor muy bonita físicamente también, quién sabe, ¿no? Entonces, al verla a su papá, lo primero que recuerda es el ofrecimiento del juramento que él le hizo a Dios. Y aquí vamos a detenernos unos minutitos, porque nosotros hay una cosa que tenemos que empezar aprendiendo de esta historia de Jefté. Yo creo que una de las razones por la que está aquí en la Biblia es porque nosotros tenemos que aprender que primero Dios no necesita que nosotros hagamos trueque con él. Dios le iba a dar a Jefté la victoria sobre los amonitas con juramento y sin juramento.
porque el Espíritu de Dios, recuérdate que te dije, ¿no? Que allí dice en el versículo, que el Espíritu de Dios estaba guiando a Jefté. No fue falta de fe que Jefté prometiera algo. Simplemente fue un impulso emocional. Y lo que sucede cuando nosotros nos dejamos controlar por nuestras emociones, muchas veces no tiene los resultados que Dios quiere que tenga. Mire, nosotros fuimos creados como seres emocionales. No vayamos ahora a pensar que las emociones son espíritus diabólicos que tenemos adentro, o que son negativas, o que son respuestas emotivas de nosotros que no convienen, que tenemos que reprimir nuestras emociones. No, Dios nos ha hecho seres emocionales. Pero no podemos ni debemos permitir que las emociones controlen nuestra conducta, nuestras acciones. Jefté, en el rigor de la presión, en el rigor de la situación crítica que estaba pasando, pensó ofrecerle al Señor un reconocimiento si Él le ayudaba a ganar la batalla. Yo no sé si Jefté pensó que iba a salir el perro a recibirlo. Tampoco sé, la Biblia no dice si tenían perro o no tenían, ¿verdad? O yo no sé si él estaba pensando en ofrecer en holocausto una oveja, un carnero, que eran las cosas que ofrecían en holocausto en aquel tiempo, ¿verdad? Como gratitud al Señor. Lo que sí yo sé es que en ningún momento él se imaginó que iba a ser su hija, ni tampoco su esposa, que saldría. No se imaginó eso. Y nunca pensó que si era su hija o era su esposa o era una persona, un sirviente, alguien de los que vivía con él iba a tener que matarlo y ofrecerlo en sacrificio. Porque aunque eso lo hacían cuando Manasés y todo eso está escrito en la Biblia de que eran prácticas que se hacían, para Jefté, él sabía que eso Dios no lo aprobaba. Así que cuando él dijo lo ofrecería en holocausto, esa palabra, esa expresión holocausto, en esa terminología, no indicaba que él iba a matar a la persona, y en este caso su hija, que fue la que salió a recibirle, tan eufórica, tan feliz de ver a su papá. Pero piensen conmigo por un momento, porque yo lo pensé, ¿no? Esa niña sale a recibir a su papi con tanta alegría, con tanta emoción, y el padre le dice: ay, hija mía, tú me has servido de desgracia. Pues esas palabritas, ¿verdad? Como que tuvieron que haber hecho la muchacha reaccionar un poco. Yo de desgracia, seguramente ella siempre recibió palabras de amor y de cariño y de comprensión de su papá. Y ahora su papá le dice: tú me estás sirviendo como desgracia. Pero inmediatamente le dice: le juré al Señor y no puedo retractarme. Fíjate que la Biblia no dice que Jefté le dijera a la muchachita cuál fue el juramento que él le hizo a Dios. No dice: mira, yo dije que el que entrara, saliera a recibirme. La Biblia no, perdón, no especifica que esa conversación existiera entre ellos dos. Pero el versículo que sigue nos ayuda a entender un poco, porque la muchachita y yo digo la muchachita, ¿verdad? La joven, no tuvo necesidad de que el padre fuera explícito en explicarle palabra por palabra lo que había prometido, porque en el versículo 36 ella dice: Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Ella sabía, había intuido, se dio cuenta, y el padre posteriormente le explicaría lo que era el juramento que él le había hecho a Dios con respecto a la situación
que se había presentado. Entonces ella le hace un pedido a su papá. El versículo 37. Perdón. Pero concédeme esta sola petición. Ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Una historia triste, porque yo conocí una vez a una persona y yo le hice la pregunta, ¿usted es casada? Y me dijo, no, soltera, pero no por voluntad propia. Y yo no sabía si reírme o cómo hacer, ¿no? Porque una cosa es decidir, yo no me quiero casar, y otra cosa es que no aparezca con quién casarme, porque nadie me pide para casarme, o porque, bueno, en las circunstancias de la vida no se da. Pero esta chica seguramente se va con las amigas a la montaña porque seguramente con esas mismas amigas ella había soñado, habían hecho planes, como ibas. Acuérdense que las bodas en el pueblo de Israel eran como 4 o 5 días, eso era un festín grandísimo y hacían tantas cosas lindas que era una ceremonia memorable para una joven virgen al casarse, ¿no? Así que esta muchacha habría soñado con su hogar, con tener hijos. Acuérdense que ella era hija única, lo que quiere decir que no había varones, no había más hijos, y al ella no casarse, Jefté no va a tener nietos, la descendencia de Jefté va a desaparecer. Hasta ahí llegó, se acabó. O sea, había toda una situación familiar entretejida alrededor de esa decisión impulsiva de Jefté. Y esta chica tuvo que pagar, si cabe la palabra, ¿no? Tuvo que pagar esa impulsividad de su padre. Pero fíjense que en el resto del capítulo, y no son mucho más los versículos que dice allí, ¿no? En el versículo 39 dice, cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. Y de allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefté en Galaad. No la muerte porque él la matara en holocausto, ¿ok? Que quede claro en esto. En uno de los libros que leí investigando decía que hay comentadores que dicen que Jefté le construyó una casa aparte donde ella quedó realizando labores domésticas, ayudando y todo, pero por supuesto sin poderse casar, sin conocer a ningún hombre, ni tener ningún tipo de relación social con nadie, simplemente se quedó allí. Otros comentadores dicen que posiblemente ella sirvió en el templo de alguna manera para ayudar en las labores del templo. Haya sido lo que haya sido, esta joven, por la impulsividad de su papá, se vio sometida a una soltería a la que ella quizás nunca había soñado, y bueno, no hubo más descendencia en la familia de Jefté. Esto nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos juramentos o prometemos al Señor algo. Debemos tener mucho cuidado, porque luego nos vemos en una circunstancia en la que, en el caso de Jefté, se afectó toda la familia. Fue una impulsividad que lo llevó a él a privar a su hija del matrimonio, privarse él de una herencia familiar un poco más grande y prolongada, y privarse de muchas cosas que ciertamente no se dieron por lo que él hizo y por lo que él prometió. Vuelvo a repetir, Dios no necesitaba que él le hiciera ningún juramento. Dios le iba a dar la victoria de todas maneras, pero él se apresuró y lo hizo, y a veces es bueno detenerse y pensar. Recordemos que las decisiones que se toman bajo presión o en momentos de crisis, y estamos utilizando más nuestras emociones que nuestra razón, normalmente
nos pueden conducir a situaciones sumamente difíciles. Esta jovencita tiene que haber sido una joven muy especial, porque en ningún momento se nota que ella le reclamara al padre: tú hiciste eso, ¿por qué prometiste? De todas maneras, él nunca pensó que era su hija la que iba a salir. Y ella fue tan comprensiva al darse cuenta de que el dolor y el sufrimiento que su papá estaba teniendo a causa de que hubiese sido ella quien salió a recibirlo y hubiese sido ella quien tuviera que cumplir el voto que él había hecho en el juramento, ella lo entendió. Y como quien dice, no voy a hacer sufrir más a mi papá. No lo voy a hacer que se sienta culpable de lo que yo estoy pasando, porque pues el culpable es él, pero yo no lo voy a hacer sentir mal. Qué calidad humana la de esta muchacha y qué sumisión al padre. Yo no creo que en circunstancias actuales una hija que se viera sometida a algo parecido como eso podría aceptarlo con tanta bondad y comprensión. Pero la hija de Jefté lo hizo y creemos que su vida fue una vida quizás monótona, sin familia, sin hijos, sin esposo, pero tal vez gratificante si se sintió utilizada por Dios, en algún momento. Bueno, creo que esta ha sido una linda historia para cerrar nuestro ciclo de mujeres poco conocidas de la Biblia. Y espero que, como dije al principio, hayan disfrutado de cada una de estas historias. Recordemos lo que en cada una hay como una enseñanza personal para nosotros, una enseñanza de crecimiento para aplicar en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia, personal, porque todas estas cosas tienen siempre algo que nos ayudan a crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga. Tanto mi esposo como yo estamos muy agradecidos porque siempre cada lunes nos acompañaron en todo este recorrido de personajes bíblicos. Lo hemos disfrutado y esperamos que ustedes también. Les deseamos lo mejor para este próximo año, que puedan disfrutar en familia estos días finales del año. A veces cuando llegan estos momentos de la Navidad, empezamos que si la Navidad, que si el arbolito, que si... Traemos tantos conflictos que perdemos de vista el hecho de que aunque el 24 y 25 de diciembre Jesús no nació, el hecho de que haya nacido es una bendición. Fue el regalo que Dios nos dio. La fecha no es la importante, el incidente, lo que sucedió. Aprovechemos para celebrar en familia, aprovechemos para compartir y hacer los planes para el año próximo. No sabemos lo que el próximo año traerá, pero hay una cosa que sí sabemos: la presencia del Señor estará con nosotros cada día si lo buscamos con corazón sincero y si hacemos de su palabra nuestra guía en la vida. Porque Él aquí nos dejó todo lo necesario para estar listos y preparados cuando vuelva por nosotros. Ya no vendrá como un niño que nació en el pesebre, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar su pueblo. Yo quiero estar allí y creo que tú también con tu familia quieres estar en ese gran grupo. Muchas felicidades, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros y cuídense del frío, cuídense del flu, cuídense de la gripe, que aquí todavía andamos batallando con ella. Bendiciones, un abrazo de nuestra parte, los dos los queremos mucho y que la pasen bien. Feliz Navidad para todos.